Capítulo 3. El señor Haywood llegó al compartimento para recoger a Aleta. Caminaron juntos y en silencio hacia el restaurante. Una vez que había ordenado café y 2 raciones de pescado fresco dijo: «Ahora Lady Aleta, deseo saber la verdad y nada más que la verdad del por qué está usted aquí». «La verdad es muy simple», respondió la joven. «Si papá no hubiera tenido que ir a Dinamarca, yo habría podido venir a Hungría con él». Sonrió antes de continuar. «En cambio me tenía que quedar con tía Jane, quien como de costumbre está enferma, así que no pude soportar perderme toda la diversión. Supongo que su padre no tenía idea de lo que se proponía hacer, ¿verdad?», comentó el señor Haywood. «No, por supuesto que no. Esperé hasta que salió de casa, entonces abordé el siguiente tren a Londres y alcancé el barco en Tilbury». El señor Haywood apretó los labios. «Y provocó que yo no la viera, por la sencilla razón de que sabía que la enviarían de regreso inmediatamente». «Por supuesto», reconoció Aleta. «Y ahora le ruego que acepte la situación». «¿Realmente cree que podría hacerlo?», preguntó él con ira. «Sabe tanto como yo que debe ser acompañada por una dama de compañía y Dios sabe dónde encontraremos una en Viena o en cualquier parte». «No habrá necesidad de una dama de compañía», repuso Aleta con tranquilidad. El señor Haywood la miró. «¿Qué quiere decir?». «Debe saber que como debutante podría arruinar su reputación si alguna vez se supiera dónde está en este momento». «Nadie va a saber que Lady Aleta Link está aquí a menos que usted se los diga». Habló en tono desafiante y mientras el señor Haywood la miraba explicó: «Le interesará saber que realmente soy la señorita Aleta Link, su nieta». Se hizo un silencio derivado de la estupefacción. De pronto el señor Haywood se rió. «No puedo creer lo que estoy escuchando», exclamó. «Comprenda que es una explicación muy aceptable para mi presencia aquí. ¿Y quién va a saber en Hungría si tiene usted o no una nieta? Así nadie pensará en mí como hija de mi padre». «¿Realmente se cree usted este cuento de hadas tan absurdo?», preguntó el señor Haywood. «No es tan absurdo como piensa», objetó desafiante Aleta. «Usted fue enviado por el duque de Bucklington a comprar algunos caballos para él. ¿A quién le va a importar si viaja usted con su esposa, una hija o una nieta?». Se dio cuenta de que en los ojos del señor Haywood se reflejaba una chispa traviesa. De pronto se percató de que a pesar de su edad era tan bien parecido que no había esperado que alguien le pidiera que fuera su abuelo. Como si adivinara lo que pensaba él dijo: «No hay duda de que es usted original Lady Aleta». «Aleta», lo corrigió ella. «Lady Aleta cesará de existir en cuanto crucemos la frontera de Austria y entremos en Hungría. En otras palabras, usa su propio pasaporte». «Es verdad, pero si lo considera peligroso, estoy segura de poder alterar el apellido Link a Link y cambiar la palabra Lady por señorita». «Creo que sería un error», dijo el señor Haywood. «Solo esperemos que las autoridades de la frontera no se sientan tan impresionados por usted y comenten su visita». Aleta escuchó sus palabras con alborozo. Significaba que había aceptado. De hecho no le quedaba otra opción. Ella se inclinó por encima de la mesa que por fortuna tenían para ellos solos. «Por favor, déjeme disfrutar de los caballos». «No creo que tenga usted que asistir a muchas fiestas o pasar mucho tiempo con los propietarios de los caballos». Aun cuando su padre trataba al señor Haywood como un caballero, para los extranjeros él solo sería un empleado del duque de Bucklington. No era de esperarse que lo agasajaran o invitaran a compartir con ellos y sus esposas. «Es verdad», dijo el señor Haywood para sorpresa suya. Se dio cuenta de que una vez más Haywood sabía lo que ella estaba pensando. A la vez prosiguió él: «Tal vez le resulte un tanto incómodo ser solo mi nieta y encontrarse tratada, sin ningún miramiento, por cierto tipo de gente. Solo me interesan los caballos», aseguró Aleta, «y deseo conocer Hungría más que cualquier otro lugar en el mundo». «Espero que no la desilusione», comentó con sequedad el señor Haywood, «y no olvide que llegará el día de ajustar cuentas cuando regrese a casa». «Espero hacerlo antes que papá vuelva», repuso Aleta. «¿Y si no es así?», preguntó el señor Haywood. «Entonces por supuesto él se indignará mucho», admitió Aleta. «Pero a la vez estoy segura de que no deseará que nadie sepa de mi escapada porque si se comenta sería manchar mi reputación». El señor Haywood se rió de nuevo.
Es usted incorregible. Pero es evidente que pensó en todos los detalles. Con franqueza no se me ocurre cómo enviarla de regreso a casa sin hacerlo yo mismo. ¿Y volver sin los caballos?, exclamó Aleta. Piense en la contrariedad de papá si no puede presentarlos como una sorpresa a la emperatriz. En silencio el señor Haywood continuó desayunando. Aleta comprendió que había ganado la batalla, o más bien que consiguió librar el cuarto obstáculo. Se sentía encantada consigo misma. Cuando regresaron al tren el señor Haywood fue con ella a su compartimento, en el cual el camarero ya había levantado la cama. Se sentaron en los cómodos asientos acoginados y él le comentó a Aleta algunos detalles del lugar donde se detendrían a almorzar. Había tantas cosas que ella deseaba preguntarle. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos en Viena? Solo una noche. Su padre desea que me entreviste con el director de la escuela de equitación donde utilizan caballos húngaros tanto como lipizanos. Oh, me encantará verlos, exclamó Aleta. Eso sería un error, objetó el señor Haywood. El director conoce muy bien a su padre y si la ve sin duda la mencionará en la carta que le escribirá para decirle cuán complacido estuvo de poder ayudarme. Aleta suspiró. Me parecía una oportunidad tan maravillosa. Lo sé, pero a menos que desee que las cosas se pongan más difíciles de lo que ya están, tendré que decidir yo qué es lo mejor para usted. Aleta sonrió. Está bien. Usted gana. Y gracias por ser conmigo más bondadoso de lo que merezco. Solo me alarma que se haya usted colocado en una situación que pudo tener consecuencias mucho más graves, dijo el señor Haywood. Quiere decir que no se me permitiría ser una debutante convencional. En tal caso tendría que dedicarme a trabajar en las caballerizas de Ling y con los caballos de carreras de Newmarket y todos pueden olvidarse de mí. Me parece muy improbable, observó el señor Haywood. Ahora por favor Lady Aleta, mientras estemos de viaje recuerde que es una jovencita muy bella y los húngaros son hombres muy románticos e impresionables. Eso es lo que siempre he oído decir, aceptó Aleta. Entonces debe concentrarse en los caballos y no escuchar zalamerías. Es usted poco amable ahora, se quejó Aleta. Por supuesto que deseo que los hombres piensen que soy bella. Siempre he temido tanto que comparada con mamá nadie siquiera se fije en mí. Su madre era la persona más hermosa que jamás vi en mi vida, aseguró el señor Haywood, y estoy seguro de que se horrorizaría por la forma en que usted se comporta ahora. La forma en que habló hizo que Aleta lo mirara sorprendida. En un impulso, sin pensarlo, preguntó: ¿Estaba usted enamorado de mamá? El señor Haywood se sobresaltó. Es una pregunta que no debía hacerme, empezó a decir. Después su rostro sonrió. Creo que todo hombre que conoció a su madre se enamoraba de ella, confesó. No solo era hermosa, sino encantadora, bondadosa y muy comprensiva. Todos le contaban sus problemas, incluyéndome a mí, exclamó Aleta. Sería mucho más emocionante hacer mi debut en Londres si mamá estuviera conmigo en lugar de mi abuela. Hizo una pausa antes de añadir con voz baja. Siempre se pone de un humor muy desagradable cuando el reumatismo la aqueja. Estoy seguro de que lo disfrutará mucho más de lo que imagina, aseguró él. Mas debe comprender que en atención a su padre necesito protegerla para que no se involucre en situaciones desagradables como la de anoche. Jamás supuse que un perfecto desconocido se comportara de esa forma, exclamó Aleta. Si como era su intención me hubiera obligado a traerlo a mi compartimento podría haber intentado besarme y eso habría sido horrible. El señor Haywood pensó que habría hecho mucho más que eso, pero no tenía intenciones de hacérselo saber a Aleta. Olvídelo, dijo con aspereza. No volverá a ocurrir. Pero comprenda que debe mantenerse a mi lado y no hacer nada por su cuenta. Muy bien, abuelo, asintió Aleta con tono humorístico. Llegaron a Viena ya avanzada la tarde y se dirigieron a un hotel nuevo que Aleta se enteró se había abierto apenas 2 años antes. Era muy acogedor y elegante. Cuando el señor Haywood cambió el cuarto sencillo que había reservado por una suite lujosa, ella se sintió encantada. El Hotel Sacher tenía la fama no solo de ser el más elegante de Viena,
sino de tener la mejor comida. Aleta estaba hambrienta porque no le agradó mucho lo que les sirvieran en el almuerzo. Cuando bajaron al impresionante comedor miró encantada a su alrededor. Solo una vez antes estuvo hospedada en un hotel durante su viaje a Francia en compañía de su padre. Le pareció muy emocionante el conjunto de elegantes parroquianos en mesas alumbradas con velas y atendidos por solícitos camareros. Descubrió que el señor Heywood, con su traje de etiqueta, aparecía casi tan elegante como su padre. Ella estrenaba un lindo vestido. Eligieron con cuidado los platillos anunciados en un amplio menú y el señor Heywood ordenó una botella de vino. Supongo que me dirá que tiene edad suficiente para beber vino, comentó. Por supuesto que la tengo. Y de todas maneras mamá siempre me permitió beber un poco de champaña en Navidades y aniversarios. Me resulta difícil pensar en usted como en una jovencita ya crecida, comentó el señor Heywood. La vi desde que era un bebé de cuna y crecer para convertirse en una preciosa niña y entonces entré a mi época de fealdad, concluyó con honestidad Aleta. Solía orar todas las noches por ser tan hermosa como mamá. No voy a decirle que sus ruegos fueron escuchados, dijo el señor Heywood. Dejo esos cumplidos para los jóvenes con quienes bailará cuando vaya a Londres. Aleta recordó entonces que entre ellos elegiría a su padre, al que se convertiría en su esposo. La idea la hizo estremecer. Se dijo que sin importar lo que el señor Heywood o cualquier otro dijese, ella disfrutaría de ese viaje. No iba a dejar que lo ensombreciera la amenaza de que un desconocido la hiciera su esposa solo porque ella tenía un nombre que se vería bien en su árbol genealógico. Para entretenerla, el señor Heywood le habló de cómo era el mundo cuando él era joven. Le comentó cómo la madre de ella obtuvo un éxito rotundo en Londres cuando fue presentada en sociedad. Más tarde, al casarse con el padre de Aleta, conquistó todos los corazones en Link. ¿Por qué usted nunca se casó?, preguntó Aleta cuando ya casi terminaban de cenar. Pensó al decirlo que muchas mujeres debían haberlo considerado atractivo. Como él no respondiera, añadió: «¿Fue por mamá?». En parte, admitió el señor Heywood. Sin embargo, mientras me divertía en Londres, no deseaba atarme y sentar cabeza. Todo lo que anhelaba hacer, según dice papá, era triunfar en las carreras. Y eso fue lo que hizo. Gané con diferentes caballos excepcionales, expresó él. Después vino el desastre. ¿Cómo pudo perder todo su dinero? De forma muy fácil, respondió él, mas no deseo hablar de ello. No, claro, reconoció Aleta comprensiva. Prosiga con lo que me estaba contando. Por entonces su abuelo me ofreció el trabajo de cuidar su cuadra de caballos de carreras y cuando él murió continué al servicio del padre de usted. Sin que él lo dijera, Aleta percibió que aunque disfrutaba de su trabajo, hería su orgullo tener que trabajar para otro en lugar de ser su propio jefe. Estoy segura de que mamá comprendió cómo se sentía usted, comentó en voz alta. Su madre siempre fue encantadora conmigo. Habría sido imposible para cualquier hombre no enamorarse de ella. No obstante, ella solo tenía ojos para su esposo, el padre de usted. Y papá solo pensaba en ella, respondió Aleta. Hizo una pausa antes de añadir: es por eso que me alegro que le agrade estar con la emperatriz. Por supuesto, convino el señor Heywood, y usted y yo tenemos que encontrarle caballos tan soberbios que eclipsen a cuantos tenga su majestad. Eso es justamente lo que haremos, afirmó Aleta. Salieron del comedor. Cuando llegaron a la salita de su suite, el señor Heywood le informó que al día siguiente, a primera hora, iría a ver al director de la Escuela Española de Equitación. Usted se quedará aquí, le ordenó, y no salga hasta que yo regrese. Deseo conocer algo de Viena antes que regresemos a casa, hizo saber Aleta. Estoy seguro de que tendremos tiempo de hacerlo después del almuerzo. Nuestro tren a Budapest no sale sino hasta las 10 de la noche. Prométame que se apresurará a regresar, de lo contrario me sentiré tan frustrada de estar encerrada en el hotel que saldré volando por la ventana. Lo amenazó Aleta. Le prometo que no tardaré, se rió el señor Heywood. Buenas noches, Aleta. Era la primera vez que usaba su nombre sin el título. La joven le sonrió al decir: es usted el más agradable y apuesto abuelo que alguien podría desear. Ahora me está alabando.
repuso el señor Haywood. Sospecho que intenta bajo la superficie conseguir algo. Aleta se rió. Pensó mientras se dirigía hacia su dormitorio que al menos había tenido éxito en lograr que él accediera a todo cuanto ella sugiriera. Fue irritante para Aleta cuando ya se encontró levantada y vestida tener que mantenerse dentro de la suite. Estaba situada en una esquina del hotel y podía ver en dos direcciones a través de la ventana. La luz del sol bañaba todo de dorado. Pensó que si escuchaba con cuidado podría oír música de Johann Strauss. Los niños pequeños la silbaban sin cesar. ¿Cómo podía estar en Viena y no escuchar esa música que cautivó a Londres y muchos otros lugares más? Sabía que pronto estaría bailando uno de sus famosos valses. Una vez más pensó que podría ser con el hombre que su padre hubiera elegido para su marido. Su mirada se ensombreció. ¿Cómo podré hacer que papá entienda mi negativa para casarme con nadie de quien no esté enamorada? No había respuesta para esa pregunta. Como de nuevo sus pensamientos eran sombríos y la deprimían, lanzó una exclamación de alegría al ver aparecer al señor Haywood. ¿Averiguó lo que deseaba?, preguntó. El director me entregó una carta, respondió el señor Haywood, para un hombre en Budapest que cuida de las caballerizas reales. ¿Y él podrá decirnos dónde podremos encontrar los mejores caballos?, preguntó Aleta. Estoy seguro de ello. Y ahora, como se ha portado tan bien, daremos un paseo en un carruaje abierto por las calles de Viena antes de almorzar. Aleta tenía listo su sombrero. Mientras bajaban sentía como si tuviera alas en los pies. Un elegante carruaje tirado por dos caballos blancos los esperaba afuera del hotel. Aleta disfrutaba de todo cuanto veía en el trayecto: los altos edificios, las fuentes, los puentes sobre el río y finalmente la gran catedral conocida como Stephansdom. «Por favor, ¿podría entrar a conocerla?», preguntó al señor Haywood. «Por supuesto», respondió él. Le ordenó al conductor detenerse y entraron en el hermoso y antiguo templo visitado por los vieneses durante siglos. El interior olía a incienso. Aleta sintió hondamente las vibraciones de la fe. Había velas encendidas en todas las capillas y frente a las imágenes colocadas junto a todos los pilares. La atmósfera era diferente a cualquiera que hubiera sentido en otra iglesia. Se arrodilló con el propósito de rezar por su padre. Para su asombro se sorprendió orando con fervor porque encontrara lo que estaba buscando. De pronto percibió de una forma extraña que no podía explicar una sensación que le indicaba que sus oraciones habían sido escuchadas. Era casi como si alguien, tal vez su madre, le estuviera diciendo que todo saldría bien. No la presionarían a realizar un matrimonio sin amor. Si se casaba no sería con algún desconocido que no fuera el príncipe de sus sueños. Cuando se levantó caminó hacia la imagen más cercana, depositó una moneda en la caja recolectora y encendió una vela. Su madre le había indicado cuando era pequeña que al encender una vela su llama llevaba al cielo la oración que uno enviara durante todo el tiempo que estuviera ardiendo. Aleta eligió la más larga y costosa. El señor Haywood la esperaba al final del pasillo. Cuando se reunió con él no tenía idea de que su rostro estaba radiante con una brillantez que parecía provenir de su interior. Sin pensarlo, igual que lo hubiera hecho con su padre, deslizó su mano en la de él. El hombre la condujo hacia la calle y regresaron al hotel en el carruaje que los esperaba afuera. El tren que los condujo de Viena a Budapest no era tan confortable como en el que viajaran desde Ostend. El señor Haywood arregló que sus compartimentos estuvieran contiguos. Entregó una generosa propina al camarero para que los atendiera y les preparara las camas mientras bajaban a cenar. Lo hicieron en una estación donde llegaron después de 2 horas de viaje. La comida no era muy buena pero era aceptable. Después del excelente almuerzo en el Sacher, Aleta no tenía mucho apetito. También antes de su partida había degustado una rebanada del famoso pastel Sacher, hecho con una receta exclusiva del hotel inventada por uno de los hijos más jóvenes de la familia Sacher que tenía solo 16 años. Aleta consideró que era el pastel más delicioso que había probado nunca. Durante la cena charlaron de su común interés, los caballos. «¿Qué haremos si no podemos encontrar lo que necesitamos?», preguntó Aleta. «No hay por qué temerlo», respondió el señor Haywood. «Lo único probable es que nuestra tarea sea difícil porque vamos a querer comprar cientos, en lugar de 8 o 10 que su padre necesita.
Si los probamos todos, llegará la temporada de caza y nosotros aún estaremos cabalgando en Hungría, comentó Aleta. El señor Heywood se rió. Eso sí que es una idea que no agradaría a su padre. Y es muy importante que regresemos antes que él. Espero por su bien que lo logremos, respondió el señor Heywood. Llegaron a Budapest a la mañana siguiente. Desde el momento en que llegaron a la estación, Aleta quedó fascinada por la belleza de la ciudad. Pensó que ninguna otra urbe presentaba ese escenario característico de un cuento de hadas. Hasta la estación ferroviaria, llamada Keleripu, era magnífica y tenía algo de mágico en ella. Realmente Keleripu es una de las más grandes estaciones ferroviarias de Europa, le indicó el señor Heywood. Me parece extraño, comentó Aleta, que la gente se afane en construir tan enorme estación. Tal vez será porque les impresionan los trenes. Por supuesto, tiene razón, admitió el señor Heywood. Calcule el tiempo que nos hubiera llevado llegar hasta aquí en carruaje. Aleta se rió. Es verdad, respondió. Mientras se alejaban de la estación admiró las grandes torres y los palacios. También le fascinaron las casas que tenían cierto aire morisco. Las iglesias eran una mezcla de gótico y barroco con monumentos y adornos renacentistas. Ascendían más y más por una calle serpenteante. ¿A dónde vamos?, preguntó Aleta. Antes de siquiera abrir el equipaje, respondió el señor Heywood, iremos al Palacio Real para entrevistar al hombre para quien me dio una recomendación el director de la Escuela Española de Equitación. Y señaló hacia donde en lo alto aparecía un enorme edificio. Sí que es impresionante, comentó Aleta. Podía ver un sinnúmero de columnas y un gran domo cuyas siluetas se recortaban contra el cielo. ¿Hay alguna posibilidad de que la emperatriz esté aquí ahora?, preguntó esperanzada Aleta. El señor Heywood negó con la cabeza y ella se sintió desilusionada. Cuando llegaron al palacio, Aleta admiró la enorme terraza que había en el exterior. También había una hermosa fuente labrada y una enorme estatua ecuestre. El señor Heywood le explicó que era del príncipe Eugenio de Saboya, que había combatido contra los turcos a finales del siglo XVII. Se veía muy apuesto en su montura. Aleta decidió que era tal como ella esperaba que fuera, un húngaro. Desde la terraza se divisaba el panorama de la ciudad dividida por el río Danubio. Era tan hermoso que Aleta no protestó cuando el señor Heywood dijo: sugiero que permanezca aquí sentada mientras entro a ver si puedo encontrar al hombre a quien deseo consultar. Como ella no contestara, añadió: estará segura en el carruaje. Había centinelas a cada lado de la puerta tras la cual él desapareció. Aleta permaneció mirando en dirección opuesta. Juzgó que ninguna vista desde un palacio podía ser más bella. Y como deseaba verla desde la balaustrada, se apeó del carruaje. Caminó primero hacia la hermosa fuente. El agua surgía iridiscente sobre rocas y estatuas para caer en la base inferior. De pronto, al llegar a la balaustrada para mirar hacia abajo los botes que se deslizaban lentamente por el Danubio, dijo involuntariamente: ¿podía algo ser más bello? Eso mismo me pregunto yo, dijo una voz. Se sobresaltó y encontró que de pie junto a ella estaba un joven. Era apuesto, con cierto aire atrevido y diferente que la hizo sentirse segura de que era húngaro. Había hablado en inglés, con solo un ligero acento extranjero. Cuando ella levantó la vista, él agregó: por un momento pensé que sería usted una de las sílfides del Danubio que con frecuencia he oído mencionar pero que nunca había visto. Aleta se rió. Es lo que me gustaría ser, repuso. Mas sin duda ningún palacio podría tener un panorama más maravilloso que este, ni ser más impresionante. Estamos muy orgullosos de nuestros palacios, respondió el joven, y más aún de nuestros caballos. Fue lo que realmente vine a admirarle, comentó Aleta. Pero no los encontrará en Budapest, señaló el húngaro. No, lo sé, y mi abuelo está ahora en el interior del palacio averiguando dónde podremos encontrar los mejores, explicó Aleta. ¿Por qué le interesan tanto?, preguntó el joven. Aleta recordó que no debía hablar con desconocidos. Además, podría cometer una indiscreción y contar algo diferente a lo que hubiera dicho el señor Heywood. En lugar de contestar, bajó la vista hacia el río. Un bote con sus velas desplegadas se deslizaba majestuoso. Si soy demasiado curioso, debe disculparme, suplicó el húngaro, pero debe comprender que es una sorpresa encontrar una sílfide que es una inglesa.
de pie fuera del palacio y diciendo que busca caballos húngaros. Sus palabras le sonaron ridículas que Aleta no pudo evitar reírse. «Resulta que es verdad», exclamó. «Entonces solo espero que no quede desilusionada», opinó el húngaro. «Estoy segura de que eso no sucederá», aseguró Aleta. Iba a agregar algo cuando escucharon el ruido de cascos de caballos y ruedas de un carruaje. Enseguida apareció uno que se dirigía hacia el frente del palacio. Era un vehículo muy elegante, con cochero y palafrenero vestidos con librea. En el interior viajaba una mujer que sostenía una sombrilla sobre la cabeza. El húngaro se había dado vuelta igual que Aleta, quien pudo dar un rápido vistazo a la ocupante del carruaje. Era sumamente elegante y también muy hermosa, con resplandecientes ojos negros. Las plumas de avestruz de su sombrero se agitaron con la brisa mientras ella dirigía una mirada al húngaro. Levantó la mano enguantada en dirección a él. Era una llamada y él se inclinó hacia adelante en respuesta. Entonces dijo a Aleta: «Espero algún día tener el placer de volver a verla. Mientras tanto sé que disfrutará a los caballos de mi país». «Estoy segura de que así será», respondió Aleta. El joven se alejó y ella se sintió segura de que era un buen atleta y sin duda un jinete notable. Cuando el desconocido llegó junto al carruaje de la dama, el palafrenero saltó para abrirle la puerta. Él subió de inmediato y se sentó junto a la dama. Esta le extendió la mano y él se la besó. Aleta se dio vuelta. Tenía la sensación de que se entrometía en algo que no era de su incumbencia. Mientras los caballos se alejaban deliberadamente, mantuvo la vista fija en los botes del río. No se volvió hasta que dejaron de escucharse los cascos de los caballos. Solo tuvo que esperar un poco más antes que regresara el señor Heywood. Pareció sorprendido al verla fuera del carruaje. Caminó hacia ella. ¿Recibió la ayuda que quería?, preguntó ansiosa Aleta cuando él llegó a su lado. «Tengo la información exacta que necesito», respondió Heywood, «con una carta de presentación para el hombre que será mi contacto en cada uno de los lugares que visitaremos». «Espléndido», exclamó emocionada Aleta. «¿A dónde iremos?». «Primero», repuso él, «al castillo del barón Otto von Sickartsburg». Aleta arqueó la ceja. «Me suena alemán». «Lo es. Se casó con una princesa húngara y es un hombre muy rico. ¿Sus caballos son buenos?». «Me aseguran que son soberbios», contestó el señor Heywood, «y por fortuna para nosotros el castillo del barón no está lejos del palacio de los Esterházy, quienes también tienen algunos de los mejores ejemplares de toda Hungría». Aleta sonrió. «¿Iremos para allá enseguida?». «Tan rápido como nos pueda conducir el tren». Mientras se alejaban del palacio, el señor Heywood comentó: «Supongo que sabe que rompió todas las reglas al caminar por la terraza del palacio sin permiso». «Nunca pensé en que lo necesitaría», exclamó Aleta. «Me pregunto cómo fue que nadie la amonestó por esa falta», comentó el señor Heywood. Aleta pensó que no había recibido una amonestación del húngaro. De hecho la miró con ojos de admiración que ella nunca había captado antes en los ojos de ningún hombre. Era muy bien parecido y tal como ella pensaba que debía ser un caballero. ¿O sería aristócrata? Húngaro quizá. De alguna manera pareció apropiado que lo acompañara una hermosa mujer y que se alejara en un elegante carruaje tirado por dos soberbios caballos. «Si estaba yo rompiendo las reglas, no me sorprende que me hablara, ya que por supuesto le daría curiosidad saber por qué estaba yo ahí», pensó. Le gustaría recordarlo porque la había admirado y comparado con una sílfide. El diálogo que sostuviera con él sin embargo era algo que no comentaría con el señor Heywood.